continuamos con la tercera parte de nuestra serie basada en el libro de Esther, llamada Esther, la soberanía silenciosa de un Dios oculto. Estamos estudiando este libro porque es necesario que nos demos cuenta que Dios está presente y que Él continúa activo en las vidas de su pueblo. Y que eso no depende de nuestras circunstancias externas. A veces nos sentimos como que Dios está envuelto con nosotros cuando las cosas no van bien. Pero cuando las cosas no nos van tan bien, empezamos a pensar que el Señor se ha alejado de nosotros y que quizás pues es como el relojero olvidadizo que le da cuerda al reloj y se va a dejar que funcione hasta que se le acabe la cuerda. Pero Dios permanece fiel hasta el final. Es importante que nos demos cuenta de eso porque es fácil asumir, como dije, que Dios está activo en nuestras vidas, aun cuando nosotros le obedecemos. Pero cuando nosotros nos toca luchar, cuando nosotros nos toca enfrentar esas áreas obstinadas de pecado, algo que después de tantos años en los caminos del Señor, uno dice, ay, todavía estoy luchando con esta área, que yo no debería estar luchando ya con esa área de pecado en mi vida. Se supone que ya yo sea maduro en la fe. Ahí como que uno se siente como que alejado del Señor. O cuando nuestra pasión y nuestra intensidad por las cosas del Señor no tienen la misma intensidad que una vez tuvieron. Yo quiero que usted sepa que no hay nada. Nada. Si usted sabe ruso, nichivo. Nada. Que puede interponerse con el compromiso que tiene nuestro Salvador, con cambiarnos y conformarnos a la imagen de Jesús. No hay nada que se pueda interponer con eso. Porque en lo que hemos visto de este libro hasta este momento, si nosotros nos quitamos los lentes moralistas con los cuales tendemos a leer los relatos, considerar los relatos bíblicos, tenemos que admitir que en los últimos 2 capítulos de Esther no hemos conocido gente que se conozca por su integridad. Todo el mundo está en candela. Primero conocemos al rey Jerjes, que se emborracha por 6 meses. Es lo que dice la Biblia. Y después se escandaliza porque su mujer no lo obedece cuando él ordena que ella se arregle y se presente delante de un cuarto lleno de gente borracha. Y en vez de recapacitar, él decide divorciarse de la reina. Solo para que entonces varios años después él se deprima por la decisión que tomó y en vez de arrepentirse, pues decide aconsejarse otra vez con los amigotes, quienes lo convencen de hacer una redada con las jóvenes del reino. Esto es algo horrible, es algo perverso. Una redada con las jóvenes del reino para que a lo largo de un año él, quien probablemente le llevaba un promedio de 20 años a todas estas doncellas. Algo horrible. Imagínense en esas novelas de los 80, donde José Bardina ya tenía 355 años y le ponían una actriz de 20. Para que el rey Jerjes pudiera básicamente probar una mujer distinta cada noche, hasta que se decidiera por la más que lo impresionaba de todo. Y la semana pasada conocimos a Mardoqueo y a su prima, que en verdad era su hija de crianza, Esther, que en verdad tenía 2 nombres, Esther y Hadasa, su nombre judío y su nombre persa. Y en el caso de ellos, en vez de ser fieles a su identidad como judíos y resistirse a corromperse con el clima que los estaba rodeando en el país donde vivían, pues los 2 consienten en participar en este certamen. Quizá ella no tuvo mucho remedio, quizás se fue en la redada. Pero entre todas las mujeres, Esther, probablemente siendo todavía una adolescente, termina siendo la que más impresiona al rey. Eso a mí no me parece alguien que estaba haciendo las cosas en contra de su voluntad. Y ser la que más impresiona al rey en verdad no es nada por lo cual estar orgulloso. Sin embargo, a pesar de ser judía, precisamente porque ella esconde su nacionalidad y esconde su religión, es que ella consigue ser coronada como la reina del imperio medo-persa. Una judía no debería ser reina del imperio medo-persa. El judaísmo prohíbe
el matrimonio con gentiles. Y en esta mañana vamos a ver juntos que para el corazón caído del ser humano, pues nosotros todavía no hemos llegado a los límites de la depravación en este libro, sino que las cosas se pueden poner aún mucho peor cuando el orgullo del humano se desboca. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Esther 3. Una vez más, si abre su Biblia, en la mitad va a encontrar el libro de los Salmos, el libro antes es Job y el libro antes es Esther. Estamos en el capítulo 3. Si no tiene Biblia y ve una al frente suyo, se puede sentir en toda libertad de usarla. Y si nos está visitando, se puede quedar con esa Biblia como regalo de cortesía y de agradecimiento por acompañarnos en esta mañana. Bueno, si recuerdan cómo terminó el pasaje la semana pasada, el autor del libro de Esther nos dejó con un giro interesante de eventos, porque Mardoqueo, quien aparentemente trabajaba en el palacio, él se entera que 2 guardias personales del rey estaban tramando asesinarlo. Una persona que yo conozco que es una persona que es de medios. En su país él me dice que su padre contrataba 2 personas con rifles para que estuvieran en la puerta. Y muchos de Latinoamérica pues sabemos lo que es eso. Y él me dice que él oyó que una de las personas le dijo al otro, yo asaltaría aquí. Así que no es fuera de lo común que eso suceda, que las personas cerca de uno sean los que tramen en contra de uno. Y aquí yo creo que vemos que ni Mardoqueo ni Esther estaban resistiendo la nueva posición que tenían en el palacio. Yo creo que ellos la apreciaban mucho. Y ellos buscaron preservar esa posición porque ellos delataron a los guardias que estaban conspirando en contra del rey. Atraparon a los guardias, los encontraron culpables y los ejecutaron. Lo último que nos dice el pasaje del domingo pasado es que lo que había hecho Mardoqueo cuando delató a los conspiradores, eso fue escrito en las crónicas personales del rey. Así que los invito a que lean conmigo la continuación del drama en el capítulo 3 del libro de Esther. Yo estoy leyendo aquí de la Biblia de las Américas. Dice así. Después de esto, el rey Asuero es el nombre, persa, y Jerjes es el nombre griego, es la misma persona. Después de esto, el rey Asuero engrandeció, ¿a quién? ¿A Mardoqueo que lo salvó? No, a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey.
El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Esta es la palabra de Dios. Buen Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque a través de Jesucristo, tu Hijo, a pesar de cualquier manera en la cual nuestro enemigo esté al acecho, tú ya has vencido a la muerte y tú has abierto el camino a la vida eterna. Y te pedimos, Señor, que por tu gracia nos des el poder para nosotros amarte más y amarte más. Y que llenes nuestras mentes y llenes nuestros corazones de un anhelo por ti y de un amor por ti. Abre los corazones, las mentes, los ojos de este pueblo aquí reunido. Te pedimos, Señor, que también obres en nosotros a través de Jesús, que está sentado en tu mano derecha, y también a través de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, yo sé que yo estoy entrando en años, porque, no se engañen, yo sé que me veo jovencito, pero no se rían. Sé que estoy entrando en años porque yo puedo recordar cosas que sucedían en mi niñez que ahora se considerarían un escándalo. Por ejemplo, cuando nosotros salíamos a la plaza del mercado, ¿cuántos de ustedes son de Puerto Rico? ¿Quién ha estado en la plaza del mercado de Río Piedra? Cuando me llevaban a la plaza del mercado de Río Piedras, había personas que criaban pollitos y patitos y los vendían como mascotas para los niños que pasaban y se antojaban. Y lo que hacían es que le pintaban las plumas a los patitos y a los pollitos, de manera que habían pollitos y patitos rojos, azules, verdes, fucsia. No estoy exagerando, ¿verdad? Ok. Bueno, yo no me acuerdo de qué color era, pero yo me antojé de un patito. Y mis padres me lo compraron probablemente con la esperanza de que no me fuera a durar mucho. Un par de meses después, ese patito se convirtió en un pterodáctilo de medio metro. Que me veía a mí como su mamá. Estaba pegado a mí y a las 3 de la mañana empezaba a gritar para que lo dejaran entrar en la casa para dormir conmigo. Lo cual está bien si vives en el campo, pero yo vivía en una urbanización. Pues mis padres tomaron la decisión de regalárselo a un amigo de la familia que vivía en el campo. Me acuerdo, él ya está en la presencia del Señor, un misionero a la España de Franco. Y sí. y ese hombre pues vivía por fe. Él tenía su conuquito, su ranchito, su huerto al frente de la casa. Mis padres se los traen. Mi papá me cuenta que el amigo de nosotros llega a mi papá con el pato y él dice: gracias, Señor, por tu provisión. ¡Fuácata! Esa misma tarde se lo comieron. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer un cuento así sobre sus mascotas?
El terapista me ha ayudado bastante, no se preocupe. Bueno, tuvimos que salir del pobre pato porque algo que comenzó como algo inofensivo y pequeño se salió de control. Y hay veces que eso nos pasa con los pecados contra los cuales luchamos, especialmente con el orgullo. Se sale de control. El orgullo se ha convertido en un pecado difícil de combatir porque desde mi juventud, el empeño de nuestra sociedad es enseñarnos a tener una buena autoestima. ¿A cuántos de ustedes se les ha enseñado eso? Pero desafortunadamente nuestra sociedad ha confundido el promover una autoimagen saludable, balanceada, con ver al orgullo como una virtud. Dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. El resultado es que tanto la cultura americana como la latina hemos perdido la habilidad de recibir la crítica y de procesar la crítica aun cuando es constructiva. No podemos recibir observaciones. Alguien me dice, mira, necesito decirte algo en lo cual tienes que mejorar y empieza a temblar la venita aquí, ¿verdad? A mí me pasa. No podemos procesar la crítica, preferimos sentirnos positivos en cuanto a nosotros mismos, aun cuando no haya razón para sentirse positivo. El orgullo se puede expresar en dos maneras muy diferentes. El orgullo se puede expresar a través de tener un concepto inflado de uno mismo y también se puede expresar a través de tener un concepto muy pobre de uno mismo, porque el orgullo siempre es poner la atención en el yo. El ser orgulloso es 100% incompatible con el corazón humilde que Dios quiere que cultivemos. El escritor C.S. Lewis define la humildad de una manera breve y profunda. Él escribe, la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti mismo menos. Hay una diferencia. Y gente, Dios toma el orgullo muy en serio. Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Dios nos resiste cuando somos orgullosos porque el orgullo es un pecado madre. Es la raíz de todos los otros pecados. Es gracias al orgullo que existe Satanás. Es gracias al orgullo que la raza humana ha caído en el pecado porque queríamos ser iguales a Dios. Es por eso que Dios le tiene un odio especial al orgullo. Y esta mañana Dios quiere que no nos dejemos engañar por nuestra sociedad, porque por más que te digan lo contrario, el orgullo no es una virtud. Sino que más bien el orgullo es veneno. En el pasaje de hoy vamos a ver cómo las cosas se salen de control cuando nuestros corazones cultivan la arrogancia. Aunque leí de la Biblia de las Américas, ahora para exponer el texto quiero utilizar la Nueva Traducción Viviente. Lo primero que vamos a encontrar en el pasaje de hoy es que el orgullo exige reconocimiento. Cuando el orgullo crece en nuestros corazones, empezamos a anhelar que la gente note todo lo que yo he logrado. Miren lo que yo he hecho. Como es el caso con el nuevo personaje que estamos a punto de conocer, es el caso de Amán. Vemos que el libro de Esther, en vez de presentarlo de una manera moralmente ambigua, ya nos empieza a caer mal desde el principio, Amán. Dice, tiempo después el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedata el agageo, lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. El principio del verso 2 dice, todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba. ¿Por qué? Porque el rey lo había ordenado. Hay dos datos muy interesantes que yo quisiera que ustedes notaran aquí. Número uno, nosotros terminamos el domingo pasado con el hecho de que Mardoqueo fue quien salvó la vida del rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Fue Mardoqueo quien lo salvó. Así que nosotros esperaríamos que el libro continuara hablando del reconocimiento que se supone que reciba Mardoqueo por lo que hizo, ¿verdad? Hace sentido. Sin embargo, al continuar hoy vemos que no solo se les olvidó,
sino que el rey termina reconociendo y ascendiendo a otra persona que resulta ser literalmente un enemigo mortal de Mardoqueo. Ese es el primer dato. El segundo dato, vale la pena notar que en una sociedad de Medio Oriente, inclinarse ante las personas de autoridad es de esperarse. No necesariamente significa adoración como un dios. De hecho, en muchas culturas asiáticas todavía se usa el inclinarse. Usted va a Japón, la profundidad de su inclinación demuestra la autoridad de la persona a quien usted está saludando. Casi siempre dos personas de clases iguales se inclinan más o menos de manera igual. Pero cuando alguien se encuentra con un dignitario, el dignitario quizás hace así, la otra persona hace así. Usted lo va a notar. Es un hecho en Japón. Y no necesariamente significa que uno está adorando a alguien. Por mucho tiempo yo entrené en Aikido y muchas veces uno tiene que mostrar respeto al sensei inclinándose ante él. No necesariamente significa que uno está adorando a alguien como si fuera un dios. Pero parece que Amán es una persona bien desagradable. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de su posición de poder, esencialmente siendo el primer ministro del imperio medo-persa, el rey todavía tiene que ordenar que la gente se incline cuando él pasa. No nos dice por qué. No nos dice por qué, pero es de esperar que la gente se inclinara. Pero cuando el rey tiene que ordenar que la gente se incline ante ti, es porque tú eres una joyita. Como vamos a ver, este gesto tiene demasiada importancia para Amán. Porque él está pendiente de quién se inclina y quién no. Y eso es porque el orgullo exige reconocimiento, pero aparte de eso también el orgullo busca excusas. Como estamos a punto de ver en el caso de Mardoqueo. Porque como les dije, en esa cultura de Medio Oriente, el inclinarse ante un dignitario era algo de esperarse. Sin embargo, en el caso de Amán, nos dice el resto del verso 2, Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. ¿Qué creemos sobre eso? ¿Qué consideramos sobre eso? Cuando se reúnan en los grupos lo pueden discutir por su parte. Cuando digo esto, yo sé que a todos los que nos criamos en la iglesia se nos enseñó que Mardoqueo rehusaba inclinarse ante Amán porque le estaba pidiendo que lo adoraran como un dios. Pero cuando leemos el texto, yo no estoy tan seguro que esa sea la razón. Número uno, no lo dice. El texto no lo dice explícitamente de la misma manera que lo hace en el libro de Daniel para el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor estaba exigiendo ser adorado. Este no es el caso. Aunque el texto no nos dice qué es lo que motiva internamente a Amán, el texto sí nos da unas pistas que nos ayudan. Una vez más, interactuemos con el texto. Hagámosle preguntas al texto. En el capítulo 2, cuando se nos presenta Mardoqueo, la semana pasada, nos dice que él era hijo de Jair, pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simei. Esto está en el capítulo 2. Si ustedes investigan especialmente a Simei, van a ver que eso significa que Mardoqueo es esencialmente descendiente del rey Saúl, siendo de la tribu de Benjamín. Mientras tanto, en el capítulo 3 nos presenta a Amán y nos dice que él es hijo de Amedata el Agageo. Un agageo es descendiente del rey Agag, rey de los amalecitas, los enemigos mortales de los judíos desde siglos antes que este libro fuera escrito. Un pueblo que fue el primero en atacar y amenazar a los judíos desde el principio de su existencia. Y si usted conoce el primer libro de Samuel, saben que el rey Saúl y el rey Agag tenían una historia en común. A pesar de que Saúl desobedeció a Dios y quiso perdonarle la vida al rey Agag, contrario a lo que Dios había mandado. Dios había mandado que el rey Agag fuera ejecutado. Entonces el profeta de Dios Samuel tuvo que intervenir y como dice en 1 Samuel 15:33,
Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. ¿Había visto esa parte de la Biblia? La Biblia es lo más... A mí me encanta. Así que el chisme escondido aquí es que es muy probable que entre estos dos personajes, Amán y Mardoqueo, ya había resentimiento y rivalidad. Ya había una vaina entre las familias de ellos. Pero el problema es que inclinarse ante Amán había sido ordenado por el rey. Había sido ordenado por el rey Jerjes, dice el verso 3. Entonces los funcionarios del palacio que estaban a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío. O sea, que una persona que no tuvo ningún problema con que el reino raptara a su hija de crianza adolescente para que perdiera la virginidad con un rey pagano y pervertido. A ver si así podía llegar a ser por lo menos concubina, quizás reina. Él no tuvo problema con eso. Una persona que para que su hija de crianza no perdiera la oportunidad de ganar el trono del imperio medo-persa, decidió esconder su herencia nacional y religiosa. Ahora de momento ha redescubierto sus raíces judías y sus escrúpulos. Y ahora quiere usar la excusa religiosa para no mostrar respeto ante un funcionario del rey con quien probablemente tiene rencilla. A mí lo que me recuerda eso es el tipo de persona que no da ningún indicio de ser una nueva criatura. La persona que no se sabe que es cristiano. Hace chistes de color subido en el trabajo, se pelea con los compañeros de trabajo, no reconoce sus errores en el trabajo, pero cuando llega octubre le anuncia a los cuatro vientos que no piensa repartir dulces ni caramelos en el vecindario porque él es cristiano y no celebra Halloween. Aunque a veces nosotros vamos a tener opiniones que no van a ser compatibles con la corriente del mundo. Nuestra fe no nos debe hacer personas desagradables al mundo a nuestro alrededor. Usted puede tener su convicción en cuanto a Halloween, pero eso no lo debe hacer una persona desagradable al mundo a su alrededor. En Jeremías 29:7 Dios manda a su pueblo que, a pesar de que ellos estaban exiliados, esto no es en Jerusalén, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Sin embargo, pues cuando no es conveniente obedecer, pues el orgullo dentro de nosotros busca excusas. Y algo más, es que el orgullo tampoco tolera retos. Aquí estamos a punto de ver lo que sucede cuando hay una colisión entre dos hombres orgullosos. El verso 5 dice, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Amán está recibiendo la pleitesía del 99.9% de la población. Sin embargo, la insistencia de Mardoqueo en contra de darle a Amán el respeto que él exigía, hace que Amán recuerde que el respeto que él está recibiendo es un respeto artificial. Un respeto que el rey tuvo que exigir. Y aparte de todo, cuando tu motivación principal es la arrogancia, es como una lujuria que nunca está satisfecha. El verso 6 nos dice, cuando se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes.
Así que nosotros podemos ver en estos momentos que la vida de Amán está controlada por el amor propio, porque la vida de Amán está bajo el control del mismo Satanás. El mismo Satanás que sabe que Dios tiene un pueblo y ha conspirado a través de la historia para la destrucción de ese pueblo. Y aunque Dios en último análisis siempre usa hasta nuestro pecado para su gloria, es el enemigo quien implanta en personas perversas este deseo de cometer genocidio, ya sea a través de la esclavitud en Egipto, la enemistad de los amalecitas, el cautiverio en Babilonia, este mismo plan en Persia o Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Las personas que más expuestas están a que el enemigo los use de esta manera, las personas que tienen más probabilidad de convertirse en el próximo Hitler, son las personas que se dejan arrastrar por su orgullo. Un orgullo que si no es puesto bajo control y sometido a un Dios que no tolera su existencia, se vuelve un orgullo que trama atrocidades. Porque el valor de las otras personas para el que es orgulloso no está basado en su valor, no está basado en la imagen de Dios en ellos, no está basado en el imago Dei, sino en el valor de las otras personas está estrictamente basado en lo útil que esas personas sean para traerle el reconocimiento que ellos desean. Tú eres importante para mí si tú eres útil para mí. Y cualquier persona que no esté al servicio de reconocer mi grandeza, pues se vuelve mi enemigo mortal. En el sitio web del Ministerio Deseando a Dios, Desiring God, la columnista cristiana Fabienne Harford escribe lo siguiente. Ella dice, el orgullo prefiere a unas personas sobre otras. Honra a las personas que el mundo considera dignas de honor, dándole más peso a sus palabras, sus deseos y sus necesidades. Es emocionante cuando alguien con poder me reconoce. Consciente o inconscientemente le pasamos por encima al pobre, el débil, el inconveniente y el que no es atractivo, porque al parecer no tienen mucho que ofrecernos. Si ustedes creen que ella está exagerando, miren hasta dónde llega la corrupción del corazón humano cuando se le niega lo que exige. Dice el verso 7, así que en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes en presencia de Amán. Las suertes se llamaban Purim, a fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan. Se escogió el día 7 de marzo, casi un año después. Así que Amán escoge la fecha a través de estar echando suertes, básicamente consultando con espíritus impuros. Verso 8 dice, luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo, hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todos los demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. El problema principal con lo que estamos viendo es que dos hombres orgullosos están teniendo un pleito. Y como mediador llega el rey Jerjes, que es más arrogante que los dos combinados. Y en este punto no me sorprende pues que Amán llegue primero a venderle al rey pues su versión de los hechos. Siempre el que llega primero pues dice su versión. No me sorprende que Amán esté apelando pues al orgullo y a la avaricia del rey. Pero uno esperaría que alguien que es digno del oficio de rey, que se diera cuenta de la situación, que le diga, mira, esta gente son rebeldes, hay que matarlos a todos. Uno esperaría que un rey hiciera su tarea antes de consentir a un genocidio, ¿verdad? El problema es que el orgullo no mide las consecuencias. Dice el verso 10, el rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión
se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Hamedata el agageo, el enemigo de los judíos. El rey dijo: tanto el dinero como el pueblo son tuyos para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Y como el imperio medo-persa, el imperio aqueménida, se extendía desde India, Pakistán, Cáucaso, Turquía, hasta Etiopía. El verso 12 nos dice que el 17 de abril citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán. Lo enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de cada provincia en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces, con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. O sea que este es un plan impulsado tanto por la arrogancia como por la codicia. Entonces el verso 14 dice: una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para cumplir con su deber el día señalado. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que al pobre Mardoqueo, al prestarle atención al orgullo dentro de su corazón y esconderse detrás de su religión para justificar su falta de respeto a una persona de autoridad, pues quizá le salió el tiro por la culata, ¿verdad? El identificarse como judío, pues en vez de sacarlo de apuros, consiguió que se pusiera un precio en la cabeza de todo su pueblo a lo largo del imperio entero. Imagínense el terror a lo largo del pueblo al darse cuenta que de un día al otro, solo ser parte de una religión, solo ser parte de una nacionalidad, solo ser parte de una raza te puede convertir esencialmente en un animal que puede ser cazado con el permiso del gobierno. Imagínense esa situación. El orgullo del hombre llega hasta esos extremos ridículos, porque el orgullo entumece la conciencia. Y bueno, justo después de aprobar una ley tan horrible, el verso 15 nos dice que por orden del rey se despachó el decreto mediante mensajeros veloces y también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber. Esto se siente como una película donde los malos pues acaban de tramar el plan perfecto para derrotar al héroe. Y ellos empiezan a reírse como los villanos, mientras la música de terror está en el fondo. Pero por más que el mundo esté en desacuerdo con el pueblo de Dios, por más que el mundo esté en desacuerdo con el pueblo de Dios, se supone que nosotros vivamos en nuestras comunidades de tal manera que si nosotros fuéramos a faltar, nuestras comunidades deberían reaccionar de la misma manera que reaccionó Susa a ese decreto perverso. Porque dice el resto del verso 15, la ciudad de Susa entró en confusión. Nosotros deberíamos vivir en nuestras comunidades de una manera que si nosotros faltáramos, la gente se diera cuenta, ¿dónde están los cristianos? Claro que entró en confusión. Aquí tenemos 3 personas con grandes responsabilidades. Tenemos a Jerjes, tenemos a Amán, son 2 personas de poder que están encargados de cuidar de un pueblo. Un dignatario se le ha confiado el cuidado de su pueblo. Mardoqueo pues era responsable por cuidar de su hija de crianza, Esther. Pero en vez de estas 3 personas velar por sus responsabilidades, se distrajeron completamente con el drama que salió pues a raíz de estar más pendientes a su autoestima. Quizá a usted le ha tocado sufrir bajo este tipo de situación.
bajo un padre, bajo una madre, bajo un jefe, bajo un compañero de trabajo, bajo una compañera de trabajo, un amigo, una amiga, alguien que ha puesto a un lado su deber de cuidar de usted y ser justo con usted y está más pendiente a que se le dé reconocimiento. Quizá usted ha tenido que sufrir bajo ese tipo de persona. El orgullo no perdona a nadie y nos convierte a todos en objetos. ¿Y sabe qué es lo más peligroso del orgullo? Lo más peligroso del orgullo es que entre todos los pecados, el orgullo es el monóxido de carbono de los pecados. Porque es un asesino silencioso y no tiene olor. Y usted sin saberlo ya está envenenándose. Le pregunto, a lo largo de este sermón, mientras yo estoy hablando sobre el orgullo y la arrogancia, ¿ha estado usted pensando en una persona en específico y diciendo, ese es el jerjes de mi vida? Ese es el amán de mi vida. Si usted está pensando en una persona, ya usted se está sintiendo superior a esa persona. Y ya el orgullo está operando en usted. Yo le puedo decir que eso sucedió conmigo mientras yo estaba preparando este sermón. Pero quiero que sepan que el orgullo es un asesino silencioso. No nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo. Y cualquier manera en la cual nosotros nos sintamos superiores a los demás, ya está operando el orgullo en nosotros. Quizá usted se está preguntando si así es la cosa, ¿quién puede salvarse? ¿Sabe qué? Yo espero que se esté preguntando eso, porque esa es la pregunta correcta. ¿Quién puede salvarse? La respuesta es nadie. Por sus propias fuerzas, no. Todos hemos fallado y todos hemos faltado a nuestra responsabilidad de cuidar por los demás porque estamos más pendientes de nosotros mismos. Todos caemos ahí. Pero ¿usted sabe qué? Jesús es un mejor guardador. Mardoqueo falló como protector de su hija de crianza. Y quizá a ti te fallaron también. Pero el Salmo 91 nos asegura que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad que sí? El rey Jerjes, en vez de proteger a sus súbditos judíos, le entregó autoridad entera a Amán para matarlos y saquearlos como hicieron los nazis durante el Kristallnacht con los judíos. Quizás tú has sido víctima de alguien que está regando mentiras sobre ti. Y la gente, en vez de darte el beneficio de la duda, le creen al chismoso porque llegó primero. Pero el Salmo 139 nos dice que solo Jehová nos ha examinado y conocido. Él ha conocido tu sentar y tu levantar, y Él ha entendido desde lejos tus pensamientos. Ha escudriñado nuestro andar y reposo, y todos nuestros caminos le son conocidos. Él es completamente justo y Él conoce todos los detalles. Y a pesar de eso, aún siendo pecadores, aún Dios conociendo todo sobre mí, Él envía a su Hijo a tomar mi lugar en la cruz. Amán exigía un respeto que no se había ganado. Y él estaba dispuesto a matar a quien no se lo diera. Quizás tú has sufrido por alguien que exige que lo trates como un rey. Quizás tú estás bajo una persona que es jefe sin título o título sin jefe. Uno encuentra las dos cosas en el trabajo. Pero solo Jesús, como dice Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que si estás en Cristo, si has recibido a Jesús como tu Salvador, a pesar del sufrimiento que estés pasando, Dios te llama a que confíes en Él. Dios te está llamando a que confíes en Él, aun cuando parece que las cosas se están saliendo del control. Porque Él sigue siendo soberano, por más horribles que se vean las cosas. Y si no has recibido a Jesús como tu Salvador, no conozco a todo el mundo aquí, Él te llama hoy a que creas en Él y te arrepientas de vivir como si tú fueras el centro del universo.
para que ya dejes de ser tu propio guardador o tu propia guardadora y experimentes el cuidado y el amor del que sí se ha ganado nuestra adoración, el que sí se ha ganado nuestra devoción. Así que los invito a que respondamos adorando a nuestro Señor. El equipo de adoración puede pasar y les voy a pedir que estemos de pie para orar juntos.